Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 3 meses después de las elecciones en Venezuela, continúa Maduro ahí y podría parecer, o eso es lo que uno cree en estos lugares en donde habita, que todo se empieza a fundir en la nebulosa de los tiempos. La cosa quedó así, ya quedó eso así, Maduro y su corte continuarán allí. En fin, sigue el gobierno de Venezuela, el actual, sin publicar las actas que sí publicó la oposición, que verificó el Instituto Carter, que verificó la Misión de Observación Electoral de Colombia. En fin, nos acompaña Luis Peche Arteaga, internacionalista, consultor y analista político venezolano, para que nos ayude a entender la situación actual de Venezuela. Don Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Hola, mucho gusto, feliz día para ustedes. Gracias por su tiempo. Luis, 3 meses después, ¿cuál es la impresión, cuál es la temperatura de Venezuela en materia política y social? ¿Qué impresión tiene la gente? ¿Esto quedó ya así en manos de Maduro? A ver, creo que es bastante complicado hablar en este momento sobre un resultado definitivo, ¿no? Lo que sí es cierto es que el chavismo jugó básicamente una terapia de shock luego del 28 de julio. Estas imágenes que dieron la vuelta al mundo de las personas básicamente reclamando la verdad sobre lo sucedido en este proceso electoral, con protestas en todo el país. Estas imágenes, bueno, básicamente icónicas de hasta estatuas de íconos del chavismo, como el propio Chávez siendo derribadas, etcétera, fueron respondidas por parte del chavismo con una represión brutal, ¿no? En la que estamos hablando en este momento de casi 2.000 detenidos, que bueno, una cifra sin precedentes dentro de lo que había sido la dinámica política venezolana, ¿no? Eso, digamos, que apaciguó por completo el ánimo de la gente, bueno, básicamente por el miedo, ¿no? Creo que la situación generalizada a 3 meses de la elección es de miedo. Sin embargo, para el chavismo tampoco ha sido fácil el panorama luego de este día. Vimos la semana pasada cómo Maduro viajó hasta Rusia para intentar formar parte o ser adherido a este bloque de los BRICS y fue rechazado por Brasil, fue vetado por Brasil, y al ser preguntado sobre las razones que llevaron a este rechazo, el gobierno brasileño dijo que tenía que ver directamente con la actitud del chavismo luego del 28 de julio, ¿no? El no haber mostrado esas actas que tú bien comentabas y que dejan al chavismo en una muy mala posición, porque tanto los venezolanos como el mundo parecen estar claros de qué fue lo que sucedió el 28 de julio, de esa victoria que reclama la oposición en Venezuela, y que bueno, tiene este juego trancado porque bueno, está chocando pues la voluntad de la gente con la fuerza de los órganos represores del Estado venezolano. Luis, luego de ese 28 de julio algunas organizaciones han denunciado más de 2.000 detenidos, algunos menores de edad. ¿En estos momentos se sabe algo de ellos? ¿Se sabe si están en algunas cárceles, dónde están recluidos, o no hay noticias de muchos? Porque hay familias que han denunciado que se los llevaron de sus casas, pero hasta el momento no se sabe nada. Es una situación dramática. La verdad no es exageración decir lo que denuncian esos familiares. Hay personas que literalmente no han podido ver a estas personas recluidas, apresadas luego del 28 de julio, desde el momento de su detención. En este momento la cifra, tal y como dice, se acerca a las 2.000 personas. El chavismo y Maduro anunció esa semana después de las elecciones que iba a rehabilitar cárceles que estaban cerradas, que estaban abandonadas por desuso y que habían sido, digamos, descontinuado su uso luego de tantos años de habiéndolas utilizado como centros penitenciarios. El chavismo las rehabilitó solamente para meter a estas personas detenidas por motivos políticos, por haber protestado luego de la elección presidencial. Así que es una situación absolutamente dramática, son muchísimas familias. Al final no es solamente una cifra, ¿no? O sea, hablar de 2.000 personas pues es un número redondo, pero también estamos hablando de 2.000 familias que hoy están pasando una penuria muy fuerte porque, básicamente por motivos políticos sus familiares están tras las rejas en este momento. Luis, una curiosidad. Usted está en territorio venezolano, ¿verdad? Está en el vecino país. En Caracas, sí. En Caracas. ¿Allá se volvió a hablar o alguien volvió a mencionar las actas? Las actas que certificaron la Misión de Observación Electoral, el Instituto Carter, en fin, y que consignarían con palmaria evidencia demostrativa que hubo triunfo del señor González. ¿El gobierno de Maduro o alguien cercano volvió a mencionar el tema?
que hay un problema básico en la vida en Venezuela en este momento, y es la censura y la autocensura, por los mismos motivos de la pregunta anterior. Hay muchísimo miedo. Entonces yo creo que hay, digamos, una realidad silente en Venezuela que entiende la ciudadanía, que entienden la clase política, que entiende también la comunidad internacional, que es lo sucedido, lo que pasó el 28 de julio, que fue esa victoria de Edmundo González Urrutia, que el chavismo no ha podido, digamos, contrarrestar, porque no ha podido mostrar ninguna prueba del llamado triunfo de Maduro, el que fue anunciado por la autoridad electoral, ¿no? Claro, de allí a reclamarlo, pues bueno, al ver las consecuencias de haber protestado por esta victoria, la represión tan brutal que ha habido después de este proceso, eso cohibió muchísimo a la ciudadanía, a la clase política, en las protestas que encabezó María Corina Machado junto a Edmundo González los días posteriores al 28 de julio, veíamos cómo ese círculo de políticos que acompañaba a ambos dirigentes se iba reduciendo porque los iban persiguiendo de esa concentración política y eran perseguidos por los órganos represores del Estado y pasaban a formar parte de la lista de presos políticos, ¿no? Esa situación de miedo generalizado hoy se mantiene como realidad, ¿no? Y digamos, ahí los venezolanos han seguido haciendo su vida, pero todos digamos que entienden lo que pasó el 28 de julio y cómo eso condiciona la vida política del país desde entonces. En consecuencia, Luis, se imaginaría uno que una nueva convocatoria a las calles hoy es más complicada para la oposición, con ese miedo allí. Sí, de hecho la oposición se ha abstenido de continuar haciendo llamados a la calle porque se entiende que el riesgo es mayor. O sea, desde el 28 de julio es una labor de demasiado riesgo llamar a la calle. Lo entiende así la dirigencia y lo entiende así la ciudadanía. También, es que hay este debate sobre, bueno, ¿por qué convocar a demostrar que somos gente en la calle cuando ya se demostró el 28 de julio que somos más de 7 millones, ¿no? Entonces, digamos que por un método de preservación, la oposición ha optado por otros métodos. La última propuesta de María Corina Machado al respecto, ella la denominó enjambre, que es básicamente, estas protestas muy focalizadas, con un objetivo particular, no una gran marcha en la cual se pueda reprimir o se puedan llevar a las personas, sino actividades simbólicas que puedan, digamos, demostrar que todavía esa lucha sigue vigente sin arriesgar la vida de la gente. Finalmente, Luis, quisiera abordar con usted dos temas que tienen que ver con Venezuela en el contexto internacional. Primero, ¿cómo se percibe allí la reacción del vecindario? Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, en fin, Argentina, en relación con lo ocurrido hace 3 meses. ¿Qué percepción tiene usted sobre cómo la gente recibe las distintas posturas de los países del resto del continente frente a lo ocurrido hace 3 meses? Yo creo que hay un lado positivo y un lado negativo, ¿no? El lado positivo está en esa unión que ha habido y que ha trascendido las ideologías, ¿no? Hemos podido ver dentro del bloque latinoamericano a Javier Milei y a Gustavo Petro pues unidos coyunturalmente por este tema, reclamando la veracidad de lo sucedido el 28 de julio, ¿no? Y creo que esa unidad, digamos, que trasciende las ideologías, se entiende porque, Venezuela al final termina siendo una bomba de tiempo en términos de más migración para los países, inestabilidad política para la región y también la defensa de la democracia, que no entiende de esas, o no debería entender de ideologías, ¿no? Ese es el lado positivo. El lado negativo también está, yo creo, en esa percepción de que, ¿y ahora qué? ¿No? Ese reclamo por parte de los gobiernos, ¿en qué se traduce? ¿De qué forma se puede llevar a un siguiente paso? ¿O cómo pueden haber consecuencias para gobernantes que intentan aferrarse al poder sin tener ese respaldo popular, ¿no? Y allí es donde creo que está básicamente el nudo de la cuestión, ¿no? O sea, ahorita el 10 de enero de 2025 Maduro va a intentar juramentarse ante la Asamblea Nacional como presidente y la gran duda de la gente es, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Cuál es la estrategia que se plantea desde ese momento? Y allí está el nudo de la cuestión y donde realmente digamos que está la expectativa de la gente con relación a lo que viene. Y la otra pregunta que quería hacerle en el marco de toda la percepción internacional es ¿qué tanto puede influir o qué importancia puede tener quien gane las elecciones en los Estados Unidos en relación con el futuro del régimen? A ver, en este momento, creo que hace 4 u 8 años hubiese sido una pregunta bastante importante
porque digamos que había cierta expectativa con relación al manejo republicano o demócrata del asunto Venezuela. Si hay algo que ha pasado con esta campaña electoral en Estados Unidos, es que pareciera que no hay demasiados cambios con relación a la política hacia Venezuela. Y esto, bueno, puede sonar desesperanzador o triste o el adjetivo que se quiera dar, pero la verdad es que por parte de Kamala Harris, lo que se ha escuchado con relación a Venezuela es que ella va a apostar a una política parecida a la llevada por Joe Biden hacia el país, y por parte de Donald Trump ni siquiera han habido comentarios directos hacia Venezuela, más allá de decir que hoy Caracas es una ciudad más segura que cualquier ciudad de Estados Unidos, lo cual obviamente puede ser hasta ofensivo para un venezolano tomando en cuenta el contexto país que hoy tenemos, ¿no? Entonces no hay, digamos, demasiadas expectativas con relación a ese proceso electoral de Estados Unidos. Se entiende que, pese a que obviamente los Estados Unidos es uno de los principales aliados de la causa democrática de Venezuela, al final la solución tiene que partir por parte de los propios venezolanos, con el apoyo de la comunidad internacional, pero sin esperar, digamos, una salida milagrosa o algo por el estilo. Pues será esperar. Ya también la próxima semana estamos muy pendientes de cómo será ese proceso final electoral en los Estados Unidos. Luis, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos con su análisis 3 meses después de ese inolvidable 28 de julio que ya quedará para la historia. Todas las evidencias, todos los datos, actas mediante, por decirlo así, demostraron que ganó la oposición, que ganó Edmundo González. Pero 3 meses después, así están las cosas y Maduro ahí. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Un gusto, feliz mañana para ustedes. Lo mismo para usted, Luis Peche Arteaga, que es internacionalista, consultor, analista político venezolano, desde Caracas. Qué sensación tan desasosegadora. ¿No? De impotencia, porque uno dice, ¿cómo es posible que este man se salga con la suya a los ojos de todo el mundo? Sí. ¿No? Y lo peor, Pablo, es que uno piensa, como decía Luis, ¿no? Y uno va aquí desde lejos y dice, carajo, pero no dicen los gobiernos, no pasa nada, pero los venezolanos... ¿Se imagina más aburrido de verdad que un venezolano que haya votado en estas elecciones y que sienta que todo va a seguir igual y que se la robaron y que no va a pasar nada? Y lo que decía Luis, más de 2.000 detenidos, ¿dónde están? ¿Qué pasó con esta gente? Los familiares reclamando obviamente que los dejen ver. Difícil la situación en Venezuela y difícil sobre todo para los opositores.